Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ya cerca del carnaval, feliz año a todos. Empezamos en enero ya casi a finales. Y hoy, bueno, simplemente lo primero os doy un aviso, os mandaremos el correo mañana. Ya sabéis que os lo comentamos por correo electrónico, que la próxima sesión es el 2 de febrero, recordáis, ¿no? Que va a estar aquí en Coruña Guillermo Arriagas, que es el escritor mexicano que es guionista de películas tan conocidas como Babel, Amores Perros, 21 gramos. Y bueno, va a estar en Coruña para hablar de esos guiones y de su última novela que se acaba de publicar, que es El Salvaje. La sesión, teníamos ocupado este salón de actos, no podíamos hacer aquí la sesión y nos tenemos que ir al auditorio del Ágora. Vale, es en el auditorio del Ágora, ya no es como la primera sesión que hicimos, con entrada libre, puede venir todo el mundo, así que sepáis que el día 2 de febrero es en el auditorio del Ágora. Lo repetiré al final si me acuerdo y mañana os mandaremos un correo electrónico. Hoy está con nosotros Óscar Esquivias y yo creo que Óscar no lo sabe, pero hace muchos, bueno, no sé si muchos años, hace algunos años estábamos cenando en Madrid, en casa de Asís, que es, yo os lo presenté varias veces, sabéis que es un gran amigo y un fotógrafo maravilloso, que muchas veces hace los carteles del ciclo, bueno, y muchas más cosas, pero aquí además en esta ocasión es que todas las portadas, digo bien, no sé si todas, pero menos una, bueno, la mayor parte de las portadas que tenéis aquí Todas, las que están ahí todas. Las que están aquí, todas las portadas que están aquí de Ediciones del Viento, pues son portadas con fotos de él, ¿no? Después hablaremos también de estas portadas, porque, por ejemplo, este libro, que es Inquietud en el Paraíso, que vamos a comentar hoy, que vamos a hablar con detenimiento, esa edición maravillosa de Ediciones del Viento, que tenéis que comprarla porque se va a agotar muy rápido, que tiene unas fotografías dentro maravillosas, pues la fotografía de portada es también de Asís. Pues decía que hace tiempo estábamos una vez cenando y yo conocí a Óscar y fue una cena muy agradable, estábamos conversando y Óscar estaba, en un momento de la cena comentó que tenía ya casi terminado una novela, que en verano la terminaría y yo dije, pues maravilloso Óscar, porque así el año que viene vienes a los encuentros que organizo en la UNED y presentas la novela, pero claro, iban pasando un verano y la novela no aparecía. Todos los veranos me iba diciendo que estaría ese verano, pasó otro año, otro año, otro año. Y como él cuenta con un editor muy complaciente, que es el Eduardo Riestra, que está aquí, de esta maravillosa editorial Ediciones del Viento, pues hubo un momento que tuve que decir, mira, vente, ya acabarás el libro, no sé si habrá libro, si no habrá libro, pero vente porque queremos hablar contigo. También aprovechamos que este libro de relatos, Andarás perdido por el mundo, se ha publicado en el 2016, un libro que también os recomendamos a todos, que hay un par de relatos, uno íntegro en las fotocopias y otro unos fragmentos para comentar con él. Entonces, bueno, hoy por fin está Óscar, se lo agradecemos. Bueno, hablar de Óscar Esquivias, burgalés, para hacerle un homenaje, esto que veis aquí, que decís, ¿qué es esto? Después os lo puede explicar él. Esto es la calle Victoria de Burgos. Esta fotografía de, no sé cuántos metros tiene, de 8 metros, es obra de Asís. Los dos se criaron cerca de esta calle, en el barrio de Gamonal, y al lado de esta fotografía maravillosa, este libro, que son libros que son auténticas joyas, que Asís tiene varios de estos libros, pues también hay un par de cuentos, ¿no? Después lo puedes contar, relacionados, cuentos también no sé de cuántos metros, una línea, me estuviste contando antes una idea maravillosa que expusieron en Burgos. Los dos son burgaleses, licenciado en Filosofía y Letras, y como veis aquí, pues autor novelas, libros de relato, ensayos, poesía, obras para el público infantil y juvenil, también tiene unas cuantas, etcétera, ¿no? Óscar Esquivias, bueno, empezó a escribir muy pronto, sus relatos, que son maravillosos, ya lo veréis aquí, recibieron el Premio de Letras Jóvenes de Castilla. Su primera novela, Premio Arte Joven de la Comunidad de Madrid. Su segunda novela, Premio Ateneo de Sevilla, que es El Suelo Bendito. Y hoy comentaremos pues 3 libros que yo creo que son 3 libros que son una joya en la literatura española, que son Inquietud en el Paraíso, que se ha reeditado en esta edición maravillosa que os comentamos, La Ciudad del Gran Rey y Viene la Noche. Los 3, lo hablaremos con él, forman parte de una trilogía dantesca ambientada en la época de la Guerra Civil, yo creo que con un sentido del humor muy sui generis, muy peculiar, y una novela, pues yo creo que
interesante y diferente a lo que se escribe, desde luego, en castellano. Es un autor, Óscar, lo vais a comprobar hoy, que rompe bastantes cánones en todo lo que tenemos en nuestra literatura, ¿no? También, ya comentábamos antes, sus libros de literatura infantil y juvenil, y los libros de relato, todos maravillosos. El último, Andarás perdido por el mundo, pero también La marca de Creta. Tenéis aquí un cuento que es Maternidad, maravilloso, al final lo podemos leer con él, y Pampanitos verdes, todos editados por Ediciones del Viento, ¿no? Sus artículos se pueden leer, él publica, no sé con qué frecuencia, pero a la semana aparecen varios artículos en 20 minutos, también en Diario de Burgos, y es, ni más ni menos, tenemos un académico de la Real Academia de Historia y Bellas Artes de Burgos. Bueno, es un placer que esté aquí hoy con nosotros, Óscar. Yo creo que vais a disfrutar mucho con él, y los que no lo conocíais vais a entrar en sus libros y ya veréis cómo os va a sorprender muy, muy gratamente. Hola, moi boas tardes. Como dixo Javier, Óscar Esquivias pois é un narrador tanto de novelas extensas, algunhas delas, de relatos, de contos, articulista, é dicir, ensayista, abrangue moitos xéneros do mundo literario. O esencial nel é, como dixo Javier, a esa trilogía dantesca, por dicir de alguna maneira, polas conexións que ten con esa obra tan relevante da historia da literatura e da cultura. E logo, pois, ten numerosos libros de relatos. A triloxía son 3 novelas que obviamente forman un conxunto, unha triloxía, pero que tamén teñen unha autonomía e unha diferenza moi grande entre cada unha delas. En todas elas hai ese xogo intertextual, literario, alegórico, lúdico, simbólico, mítico tamén en algún aspecto, e apocalíptico con moitos aspectos da Divina Comedia. O mundo que vivimos realmente ten de inferno, ten de purgatorio e ten de paraíso, e o mundo del tamén, e moitas veces non sabemos en cal deses espacios estamos. Hai todo un riquísimo xogo de espellos e realmente vese que hai unha lectura moi profunda da obra de Dante e que iso lle permite todo un xogo imaginario e interliterario no que se basea gran parte do sentido, do significado desta triloxía. O inicio, a obra comeza nos momentos previos á Guerra Civil e na Guerra Civil. Son uns momentos no que vemos esa España ancien regime que está reaccionando contra a renovación que supuña e os cambios históricos que supuña a chegada da República e os cambios que se estaban producindo moi profundos e relevantes na sociedade española. Aí, sobre todo, as dúas primeiras. A terceira vai desplazarse a Madrid, ainda que logo hai momentos tamén en Burgos, porque o espazo esencial é Burgos, e logo eses outros espacios do paraíso, do inferno, ou lugares, ínsulas extrañas polas que el nos leva e que xa son territorios do imaginario. Porque hai constantemente unha mestura entre a realidade e a ficción, entre o real e o imaginario. Utiliza, sobre todo na segunda novela, formas moi variadas de fantasía e de imaginación. Realmente, nese sentido, ten unha capacidade de alegoría e de navegación imaginaria e de creación de espazos extraños, algúns opresivos, espazos apocalípticos, xogos con eses espazos e túneles de Burgos, da catedral, os ríos, lugares subterráneos, é dicir, hai todo un proxecto aí, un esforzo imaginativo moi grande. Logo, esa edición, como dixo Javier, ten unhas fotos moi interesantes, é unha edición espléndida, moi ben feita, desde o punto de vista gutenberiano, e realmente son unhas fotos que outorgan un contraste realista aos feitos. Os personaxes son reais e tamén son imaginarios, algúns deles son históricos. Mola, Banet, toda unha serie de xenerais e de persoas que a vez, obviamente, tamén hai un tratamento literario delas. Tanto os feitos como os personaxes teñen unha certa transmutación literaria necesaria, pero de alguna maneira tratan de seguir con certa fidelidade aos feitos daquel momento. Eu creo que un dos éxitos da primeira novela é a recreación da sociedade, esa sociedade provinciana, coa presenza da Igrexa,
o mundo do seminario está moi presente, e logo tamén o mundo, hai un prostíbulo, o mundo de das putas decimonónicas, con tipos pintorescos, curiosos e sorprendentes daquel momento. Pero de repente chega o golpe de Estado e aí xa aparece o tema da traizón entre os militares, a deslealdade, o deshonor, e logo xa a represión, toda a barbarie, os paseos, o exterminio da República dos republicanos. Aparece o medo, aparece o terror e a violencia. De feito, hai un momento na segunda novela que se di la casa del terror, casa con mayúscula, terror con mayúscula, que apropiado, podríamos rebautizar así a España, no cree. É dicir, que é unha novela que ten moitas lecturas, entre elas, obviamente, a histórica está moi presente. Segunda novela, hai todo ese xogo de espazos que nos descoloca e nos leva por lugares sorprendentes. E o tema clave tamén é o tema da viaxe, a viaxe e o retorno de alguna maneira e a perplexidade, o non saber onde se está. Hai momentos con toque como de apocalipse, eu creo que el ten boas lecturas tamén da Biblia, e logo un ingenio desbordante, un ingenio extraordinario. Hai moitos momentos, en distintos momentos das obras del, que hai, eu creo, registros como cervantinos, barogianos, pero tamén hai momentos, eu creo que intencionados, que son como greguerías de Gómez de la Serna. Despois podemos ver algunhas, ese mundo fascinante de chisporroteo, que eran a creación das greguerías de Gómez de la Serna. E a terceira obra, Viene la noche, eu creo que xa é distinta, hai un giro, o espazo xa é máis ben Madrid, aínda que tamén está o de Burgos, e xa é a vida cotiá dunha gran metrópole, o Madrid actual. E aí hai moitos temas. Un dos temas, por exemplo, moi interesante, o tema da vellez, da morte, da enfermidade, da soidade das persoas, da derrota, da perda, dos recordos. É dicir, van pasando os anos e algúns destes personaxes están enfrontados pois ese drama que xa son os últimos anos da súa vida, incluso coa perda ás veces da razón e cun extravío radical de identidade. Está o tema tamén da inmigración, un Madrid xa tamén moi cruzado de moitos povos, de linguas, de registros culturais e sociais. Está o tema da sexualidade, que é o tema que está moi tanto nos seus relatos como nas súas novelas. Eu creo que un tema aí moi importante é a complexidade das relacións humanas. Outro tema moi presente é o da lectura. A lectura é un tema aí moi presente nesta obra, e incluso se permite un xogo metaliterario porque hai un personaxe ao cal el pon a criticar ao narrador que fai a obra, é dicir, ao propio Esquivias. Pon ali un personaxe que o pon a caldo a él, non? Entón, se permítese aí todo un xogo tamén con variadas técnicas, neste caso, creo recordar que era técnica epistolar, non me recordo si nese momento. Os personaxes son antiheróis, son personaxes comuns. E o que sorprende é a captación cinematográfica e minuciosa do mundo que estamos vivindo. Podemos ver logo algún exemplo de algunha descripción e realmente nese caso parece case como Asís, porque realmente parece como unha captación totalmente cinematográfica das cousas máis elementais do que hai nunha cociña, de como era unha tenda, de eses vendedores ambulantes, os mendigos que andan pola rúa. É dicir, eu creo que hai unha micro descripción desas cousas que é moi un dos grandes logros, porque ver o mundo noso máis inmediato ás veces é o máis difícil, o que máis. E hai unha escena logo de fin de ano, na que se demora bastante, que me parece verdadeiramente magistral. Unha cea de fin de ano que realmente é un momento de encontro, de hipotética felicidade de brinde, pero bueno, non contamos para notar, pero realmente é un logro literario. E logo os relatos, ten moitos relatos realistas, con moito realismo en moitos momentos, espazos narrativos moi variados, protagonistas moitos xoves, nenos, adolescentes, xoves, xente que se está iniciando na vida e que está iniciando tamén o seu autocoñecemento, as súas primeiras vivencias. E logo moitos registros como a extrañeza, o sorprendente, o enigmático sendo real e inmediato, o desengano, o descubrimento das cousas e das primeiras vivencias, incluso da sexualidade, a exploración na variedade de distintos registros humanos, as emocións. Normalmente colle momentos clave dos personaxes, momentos relevantes ou epifánicos da súa vida.
hai elementos autobiográficos, pero non son literais, é transmutado, é dicir, os espazos que el viviu, persoas, cousas, pero que nunca vemos que hai un trasfondo aí vivido, integrado, succionado, pero non é literalmente autobiográfico. E un tema que xa dixo Javier tamén é o humor. Eu creo que é un gran humorista, e xa conversando con el, desde logo notase. Xa desde a primeira obra, e hai momentos que a mí me dá como a lembranza cervantina, incluso a relación entre ese parente que inicia o seu tal. Ás veces dicía, bueno, pero isto podía estarlo dialogando Don Quijote e Sancho, de alguma maneira, non? Con esa gracia, ese humor, e logo a sátira, a crítica e o disparate, porque sobre todo a segunda é dunha imaginación verdadeiramente portentosa e disparatada. Domina moito a linguaxe nos seus diversos rexistros, os recursos narrativos variados, segundo os necesite, coa funcionalidade pertinente, e logo esa captación do real, do cotián e do inmediato, sobre todo nesa terceira obra, e tamén en todas as evocacións de como era esa España provinciana, que eu creo que está moi ben captado, as clases sociais, os tipos, os personaxes, as reunións que facían, eses xornais decimonónicos e esa España caduca propio dunha provincia. Eu creo que é un autor que debedes ler, moi interesante, tanto no plano narrativo como no plano dos relatos, e, bueno, traémoslo aquí un pouco para confesalo, que nos conte a súa vida e milagres. Benvido. Pasamos xa entón a palabra. Muy buenas tardes. La verdad es que me siento muy abrumado por todas las palabras que he escuchado en esta mesa. Creo que no debería decir nada porque cualquier cosa que diga a partir de ahora va a arruinar mi imagen y casi preferiría que quedaran las palabras de los Javieres como aquellas que me retrataran y no las que voy a decir. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todos vosotros. Yo me siento muy feliz de estar aquí en La Coruña, que es mi casa literaria. Todos esos libros que están ahí en pie han nacido aquí, en esta ciudad. Aquí fue donde se empezó a publicar esta trilogía de la que tan generosamente han hablado ambos Javieres y en fin, siento una gratitud enorme. Yo ahora mismo me levantaría y les besaría a los dos y les abrazaría con mucho cariño porque me gustaría ser esa persona que ellos han descrito, pero por desgracia no es así. Os voy a contar como breve introducción antes de que me confiesen, como ha dicho Xavier, pues quizá cómo me inicié a ser escritor. Y aquí veo delante el paisaje de mi vida y casi de mi infancia, que es esta calle de Vitoria de Burgos. La calle de Vitoria de Burgos es una calle que nace en el centro de la ciudad. Para aquellos que la conozcáis, nace en la plaza donde está la estatua del Cid campeador. El Cid, pues, como sabéis, es el símbolo burgalés por excelencia, y esa calle era la antigua carretera, el antiguo camino real que comunicaba Burgos con Francia, con el País Vasco. El primer pueblo más allá de Burgos era el pueblo de Gamonal, estaba a 3 kilómetros de la ciudad. Ese pueblo, cuando en Burgos se instaló el polígono industrial, acabó absorbido por la ciudad. Entonces, en ese extremo de la calle Vitoria fue donde yo nací, donde se instalaron mis padres, que ellos venían de mi padre de Cuenca y mi madre de la provincia. Allí teníamos pues la casa familiar. Mi padre es pintor de brocha gorda, de paredes, no tenía un oficio artístico, sino que trabajaba en las muchas fábricas y en las construcciones que se hacían en Burgos, y mi madre cosía. Y, en fin, en ese extremo, que fue donde me crié y donde se crió también Asís Ayerbe, pues fue donde me inicié en la literatura. Cuando se habla, como ha hablado tan generosamente Xavier, de todas estas influencias y de todos estos autores a los que yo siento muy cercanos, pues Baroja, Cervantes, a mí me gustaría estar, desde luego, en la estela de esa literatura tan humana, tan viva y tan bien escrita que tiene Cervantes, y esa forma de caracterizar a los personajes que aparecen en el Quijote, por ejemplo, en el que conocemos lo que piensan Don Quijote y Sancho, no porque Cervantes nos lo diga, sino porque los propios personajes, con sus diálogos, nos van contando con ese idioma cervantino tan maravilloso, con ese oído que él tenía para el idioma, con ese ideal de escribir tal y como se habla, cuando se habla bien. Yo me siento heredero, desde luego muy lejano de la categoría de Cervantes.
Y, en fin, cuando se habla de todos estos autores y de todas estas referencias y de la Divina Comedia y de Dante, uno puede pensar, o el lector puede pensar, pues que he nacido en una casa abarrotada de libros, donde mi madre estaba tocando el arpa, mientras mi padre pintaba escenas de batallas al caballete, y fue todo lo contrario. Mi casa estaba en uno de esos edificios, de esas colmenas para obreros. Yo soy el mayor de mis hermanos, y por tanto, cuando yo nací, mis padres eran muy jóvenes todavía, no tenían dinero, y las paredes de mi casa estaban tan vacías como puedan estar las de este auditorio. Allí no estaba ni Cervantes, ni Baroja, ni muchísimo menos Dante. Al otro extremo de la calle Vitoria había una biblioteca pública donde sí tenían una Divina Comedia. Y para mí, desde niño, ese libro me llamó muchísimo la atención. Hay ciertos libros que nos atrapan y que queremos conocerlos por sus imágenes. Ese poder que tiene la ilustración o la fotografía de atraparnos, yo lo he sentido desde muy niño. Yo de niño no destacaba en el colegio por la literatura. Los profesores, cuando hablaban con mis padres, decían: este niño dibuja muy bien. Este niño, yo recuerdo una vez, siendo pequeño, yendo con mi madre, donde la profesora decía: es que les he mandado dibujar un paisaje del campo y Óscar, qué bien dibuja las vacas, pero es que dibuja unas vacas, y sacaba una lámina, decía: estas son vacas muy bien dibujadas y no las que dibuja Laurita Gómez, y sacó la lámina de la pobre Laurita Gómez, que hacía unas vacas horrorosas, y que realmente, ya ahí me di cuenta de que sí tenía el nombre de Laurita Gómez está inventado para no para que nadie se sienta ofendido. Yo creo que desde niño sí tenía esa capacidad de mirar las cosas con amor, que es lo más importante para ser artista. Los cuentos, al final, son como fragmentos de vida bien contados, que aunque puedan tener una apariencia a veces cotidiana o no tratar de temas muy, muy elevados, muchos de mis cuentos, como muy bien ha explicado Xavier, son escenas cotidianas, de crecimiento, de descubrimiento de la vida. Yo creo que el valor de esos cuentos está en saber atrapar un momento delicado, bello, lleno de poesía. Si nos detenemos a mirar con amor algo, es posible que sepamos apreciar su belleza. Creo que era Gustav Mahler el que decía que cuando sentía que el público estaba inquieto en un concierto, que se oían toses, la gente, él decía que lo que había que hacer era tocar más despacio, no más deprisa. Y esa capacidad de atrapar lo hermoso que pueda haber incluso en lo cotidiano y de plasmarlo con palabras, creo que, y primero a través del dibujo, intentar hacerlo desde el dibujo, lo tenía desde niño. Y contaba todo esto, y enseguida acabo porque prefiero que seáis vosotros los que dirijáis la conversación. Yo recuerdo de niño en aquella biblioteca de barrio, de un barrio obrero, de un barrio además que se estaba creando en aquellos momentos, que había sido un pueblo que no tenía infraestructuras, las calles no estaban asfaltadas, un barrio con 1000 problemas. Había una humildísima biblioteca municipal, pero allí estaba la Divina Comedia. Y yo a veces digo, en tono de broma, que a mí la Divina Comedia ha sido uno de mis libros favoritos desde mucho antes de haberlo leído, porque realmente era así. A mí me llamaban muchísimo la atención esos grabados de Doré, que todos conocéis, que a mí me resultaban muy intrigantes. ¿Qué contaba ese libro? ¿Qué pasaba allí? Las escenas eran maravillosas. Uno puede leer un libro desde 1000 perspectivas. Uno puede leer la Divina Comedia como la gran obra poética, extraordinariamente bien versificada, que todavía hoy nos sigue asombrando. Uno lo puede leer como una obra teológica, que es la intención con la que Dante la escribió. Dante escribió la Divina Comedia para describir no un territorio de la imaginación fabuloso, no. Él, en realidad, lo que hacía era una obra realista donde ponía en verso todo aquello que realmente se creía. Lo que un alma se iba a encontrar cuando traspasara las puertas de la muerte era aquello que Dante describía con versos maravillosos en su obra. Uno va hoy a Florencia
Y en la Catedral de Florencia encontramos ese cuadro maravilloso donde aparece Dante con todos los paisajes que él describió tal y como él los describió. Y de hecho a Dante se le considera un teólogo y Benedicto XVI lo citaba como una de las autoridades en sus encíclicas, en sus obras. En Burgos no hay ningún cuadro en la catedral con mi rostro y con los paisajes de Inquietud en el Paraíso. Porque uno también puede leer la Divina Comedia como una novela de aventuras, como una novela de Julio Verne. Los grabados de Doré se parecen mucho a las ilustraciones que acompañaban a 20.000 leguas de viaje submarino o a Viaje al centro de la Tierra o de la Tierra a la Luna. Mi novela comienza como una novela de Julio Verne. Realmente alguien ante un auditorio, como estamos hoy aquí, propone algo que parece imposible. En mi caso, un canónigo de la catedral propone que él es capaz de viajar al purgatorio. Es decir, hacer un viaje como los que proponía Verne. Más apasionante todavía, porque el viaje que nos lleva a los territorios de la muerte, ese sí que es un viaje que nadie lo puede contar, que nadie lo ha hecho. Es el territorio del misterio por excelencia. Y, como os digo, a mí de niño, aquella Divina Comedia, por sus ilustraciones, me impresionó mucho. Borges, un poco malévolamente, decía que buena parte de la fortuna del Quijote se debía al éxito de sus ilustradores. Uno inmediatamente reconoce la figura de un caballero avejentado con una lanza y un señor rechoncho a su lado sobre un asno. Uno reconoce que está ahí el Quijote. Pues a mí esas ilustraciones de Doré fueron las que desde muy niño me despertaron la curiosidad por la Divina Comedia, y de aquella curiosidad infantil pues finalmente nació esta trilogía que quiere ser un recorrido también por los territorios del paraíso, del purgatorio y del infierno. En la historia reciente de España, esa edad de plata que se llama de nuestra cultura, de los últimos años del reinado de Alfonso XIII y sobre todo la Segunda República, fueron como el gran momento en el que en el país se tenía la esperanza de la modernización definitiva, de nuestra asimilación con Europa, del triunfo de la democracia. Especialmente la Segunda República trajo esas ilusiones de justicia, de reparto de la riqueza, de igualdad. Y aquello se vio acompañado por un florecimiento, como todos sabéis, porque sois profesores y personas cultas, pues de nuestra ciencia, de nuestra literatura, de nuestra historiografía, de nuestra filosofía. En aquel momento maravilloso coincidieron pues, Américo Castro, Sánchez Albornoz, Menéndez Pidal, toda la generación del 27, todos los escritores de la generación del 98 estaban todavía activos, Ortega y Gasset, bueno, pues no hace falta recordarlo. Ese pequeño paraíso, que como todos los paraísos tenía una serpiente, y la serpiente significa la ruina de ese momento de plenitud e idílico, es el que narro en Inquietud en el Paraíso. La ciudad del Gran Rey es la parte del purgatorio, y ahí, ciertamente, y Xavier lo ha contado muy bien, el espíritu de Gómez de la Serna está muy presente. Para mí la literatura, entre otras cosas, es también una oportunidad de jugar. Cuando un niño, si aquí hubiera un niño, él estaría en su mundo, en un mundo más intenso que el nuestro, estaría absolutamente absorto con esa capacidad de emoción y de concentración que uno tiene cuando está apasionado por algo, y estaría inventando historias. Escribir se parece un poco a eso, a seguir jugando, y a mí me gustan mucho estos escritores juguetones como Gómez de la Serna, donde uno leyendo sus obras siente esa felicidad de ver el ingenio en acción, y un ingenio, ¿cómo decirlo?, muy luminoso. Muchas veces la literatura se escribe metiendo la pluma en el tintero de la tinta más negra y sin embargo Gómez de la Serna siempre escribía con una tinta luminosa, y a mí eso me parece maravilloso. Y como es una obra donde hay muchos momentos oscuros, creo que esas ventanitas, que son como pequeñas greguerías, sirven para que el libro tenga una luminosidad enorme. Viene la noche, la última de las novelas de la trilogía, corresponde al infierno, y ahí sí se ensombrece todo
todo mucho. Bueno, creo que prefiero que seáis vosotros los que me hagáis preguntas. Perdón si he sido muy extenso en esta introducción. Nosotros lo que queremos es escucharte. Mira, pero un inciso solo como un dato por si a alguno os interesa. En la red ahora se puede pillar toda la Divina Comedia recitada en italiano, hay varias versiones. Incluso hay de Vittorio Gassman, el gran actor, que además lo recita lento, a lo maleriano. Sí. Es impresionante la experiencia, de verdad os la recomendamos, de escuchar la Divina Comedia por Vittorio Gassman. Es increíble. No, yo estaba pensando ahora cuando te iba a empezar a preguntar, ya lo comentaste en parte, que tú también te reivindicas mucho la novela de aventuras, siempre, ¿no? Enlazando con tus primeras lecturas, que probablemente, pues seguramente empezaste a leer tebeos, algún cómic de la época, etcétera. Te fascinó la Divina Comedia, pero yo, hablando contigo otras veces y después escuchándote, siempre hablas también de Julio Verne, Daniel Defoe, bueno, de todos esos autores que marcaron mucho la infancia y que a veces también es una reivindicación en las aulas, ¿no? Volver a esa novela de aventuras para las personas que les cuesta más leer. Y después, que yo no creo que solo en El Inquietud en el Paraíso, yo creo que tus libros en general siempre hay una aventura. Los personajes, en la mayor parte de ellos, no te digo en todos, en Inquietud en el Paraíso es fundamental, la aventura en la que se embarcan los canónigos para ir al purgatorio, pero también en algunos relatos de Andarás perdido por el mundo, etcétera. Te quería preguntar por eso, la aventura y las novelas de aventuras. Bueno, seguramente conoces tú o conocen los lectores mejor las novelas que los propios autores, porque las veis con otra perspectiva. Yo, desde luego, de niño, como todos los niños de mi generación, me nutrí de esas novelas. Para nosotros no era ningún mérito leer. También pues, éramos chavales de barriada. La televisión, bueno, no teníamos televisión en las casas, llegaron cuando yo ya era un poco mayorcito. Entonces, para nosotros el leer era algo habitual y leíamos sin ningún criterio. Íbamos a la biblioteca y pues los libros que había por allí eran los que leíamos y comentábamos, y entre ellos estaban los de Julio Verne en primera línea de nuestras preferencias. A mí me gustaba mucho leer tebeos también. A veces se me olvida cuando hablamos los escritores o nos preguntáis, no es común, como has hecho tú, el que se nos recuerde esas primeras lecturas. Yo era un apasionado de Mortadelo y Filemón, y para mí, de niño, mi verdadera ilusión era ser dibujante de tebeos para hacer unos mortadelos. Cuando hablabas de cómo en la tercera de las novelas uno de los personajes se encara conmigo y me manda una carta incendiaria llena de reproches, claro, ese es un recurso muy unamuniano, por una parte. Todos recordamos en Niebla cuando el personaje va a pedirle responsabilidades a don Miguel de Unamuno. Y yo a veces cito a Unamuno, pero en realidad debería citar a Francisco Ibáñez o a Vázquez, a estos dibujantes que se dibujaban a sí mismos. En muchos tebeos de Mortadelo aparece Ibáñez siempre como esclavizado a la mesa de dibujo, fumando como un carretero. Y en los en los tebeos de Vázquez, que a mí Vázquez y Anacleto, agente secreto, me parecía lo más divertido del mundo. Bueno, Vázquez aparece allí con mucha frecuencia y no con un retrato idealizado, sino que Vázquez es un hombre que va dando sablazos a todo el que se encuentra, que alguien de quien no te puedes fiar. Mucha técnica narrativa la he aprendido de los propios tebeos. Los tebeos que yo leía de niño estaban muy bien pensados, muy bien escritos, con una riqueza idiomática. Uno lee cualquier tebeo de Mortadelo y Filemón y están llenos de modismos, de expresiones, juegan con el lenguaje, tienen una riqueza que muchas veces en la literatura juvenil no se encuentra. Son textos mucho más planos, mucho menos atrevidos. Los tebeos, a veces hay situaciones que son de un gamberro y de un atrevido que en un texto escolar igual un autor no se atreve a poner por escrito porque podría ser escandaloso. Mientras que con el dibujo parece que se permiten ciertas licencias que se dan como connaturales al género. Y luego las novelas de aventuras
desde luego para mí han sido fundamentales. Yo fui Boy Scout en Gamonal, justamente, que era un grupo de Boy Scout absolutamente improvisado y era una cosa un poco desastrosa. Así es que era del centro. Ellos tenían uniformes, tenían insignias, cuando nos juntábamos con los del centro, nosotros parecíamos, pues qué sé yo, huerfanitos ahí recogidos por la caridad. Pero los Boy Scouts me transmitieron el amor por el libro de la selva de Kipling, que para mí fue un libro maravilloso. Muchas novelas de aventuras, al final, a mí lo que más me interesaba de las novelas de aventuras era cómo alguien corriente, podía sobrevivir en circunstancias extraordinarias. Yo me identificaba mucho con Mowgli, ese niño que se cría en la selva rodeado de lobos, y no es porque mi vida fuera una selva, pero esa idea de alguien que está en un entorno hostil, que está donde no le corresponde, a mí me atraía mucho. Esa idea, un escritor muchas veces es un intruso, es alguien que está donde no debe y que cuenta aquello que no debería contar. Ese ser testigo de secretos ajenos y saber narrarlos es algo que a mí me ha atraído mucho. Y ese personaje de Mowgli, de un niño que es el único niño, es el único humano rodeado de lobos, que se enfrenta al tigre, que vive esas aventuras, a mí me atrapaba mucho. Y creo que muchas de mis obras quizá tengan esa aventura que es más íntima, ¿no? Que es la aventura del espíritu, de saber ser fuerte. En los cuentos comentaba Xavier cómo muchas veces la mirada está fija en un momento muy concreto de la vida de personajes generalmente jóvenes. A mí me interesan mucho esos momentos de autodescubrimiento, ¿no? Cuando te das cuenta, que eso nos pasa a todos, de que eres diferente de los demás, cuando te conoces a ti mismo, esos momentos como de epifanía interior en el que uno deja de ser quien era y eres consciente de ello, esos momentos de transición en el que uno está como encima de un puente. Cuando uno cruza un puente parece que está en terreno firme, pero en realidad está colgando del abismo. A mí esos momentos me interesan mucho y creo que tienen que ver con toda esta idea de quien se enfrenta a la vida pues como a una aventura a la que uno tiene que a veces sobreponerse, o un territorio en el que tiene que establecerse, que tiene que conquistar. A mí me gustaban mucho las historias de náufragos, por ejemplo, que es casi como la antiaventura. La historia de un náufrago empieza cuando un barco se hunde y él debe de sobrevivir en un lugar en soledad. Por eso Daniel Defoe o Robinson Crusoe, o ese otro tipo de historias de un náufrago vital que se ve rodeado. Estoy pensando, por ejemplo, sin salir de Defoe, en El diario del año de la peste. Cuando la gran peste de Londres, ese personaje que como si fuera un relato periodístico nos cuenta la vida diaria de una ciudad de la que no puede salir porque se han cerrado las puertas y la peste está devorando. A mí ese libro me entusiasmó, casi más que Robinson Crusoe, por ejemplo, El diario del año de la peste, o La peste de Camus, o todos estos libros. Sí. Los que estáis de pie, hay algún sitio aquí por delante, si venís, hay sitios libres. Eso que has comentado del cómic, yo creo es muy interesante porque realmente en nuestra época, sobre los tebeos, pues casi tenía ese nombre incluso despectivo, tebeos, ya estás leyendo tebeos. Sin embargo, ahí ha cambiado y realmente hoy día también en la escuela mucho se trabaja también, porque además es un lenguaje que aunque es muy distinto a la literatura, integra muchos registros distintos, ¿no? La imagen, lo icónico, el texto, el guión, lo cinematográfico, lo pictórico, realmente es un mundo muy interesante y hoy día hay otra mirada y se empieza, por fortuna, a trabajar más, incluso de manera seria y profunda en los colegios. Mira, un tema que en tu primera novela llama mucho la atención es, yo creo, lo bien que está captada la época aquella de Burgos, ¿no? Esa sociedad, esos personajes, los periódicos y el mundo del seminario, el seminarista y la música que está muy, muy presente en tu obra. Y bueno, después también toda la documentación que hay sobre el golpe, digamos, y también
entre esa novela y las otras, la documentación sobre Burgos, su arquitectura, la catedral. Era para preguntarte un poco esto, porque ahí hay un trabajo, obviamente, más que de simple burgalés, se ve un trabajo ahí intenso, ¿no?, de documentación y de profundización, ¿no? Sí, yo soy licenciado en Filosofía y Letras, como ha dicho Javier, pero mi especialidad es la historia. O sea, que tengo formación de historiador y me preocupa mucho cuando escribo sobre un periodo que no he conocido, pues el hacerlo con solvencia histórica y no cometer anacronismos y poder hablar con autoridad y poder hacer que mis personajes se muevan con comodidad por un terreno que yo conozca. Aunque creo que en una obra literaria debe primar siempre la fantasía o la imaginación, y que si un autor debe sacrificar una verdad histórica por lo que él entiende que es una verdad literaria, está legitimado para hacerlo, pero a mí me interesa que mis novelas tengan un soporte, un sustento histórico poderoso. Yo tenía claro que esta novela tenía que estar ambientada en Burgos, no por un arrebato nacional burgalés, ni mucho menos, sino porque la idea motora, que es ese viaje al purgatorio, me venía dada porque el primer traductor de la Divina Comedia al castellano, no exactamente el primero, pero sí el primero que lo dio a la imprenta, fue un canónigo de la Catedral de Burgos, el Arcediano Villegas. Un canónigo de finales del siglo XV, protegido por los duques de Frías, no un canónigo cualquiera, él era arcediano, una persona que hizo labrarse su sepulcro 30 años antes de morir. Bueno, él no sabía que le quedaban 30 años de vida, pero era un hombre muy previsor que durante 30 años estuvo viendo su imagen allí yacente y está su sepulcro, que es muy hermoso, de un gótico florido que se atribuye a Simón de Colonia, en un lugar espectacular de la catedral, en el inicio de la girola, muy cerca del altar mayor. O sea, un personaje poderoso. Este fue el primero que tradujo el infierno, no toda la Divina Comedia, solamente el infierno, en versos castellanos, y lo glosó, lo va comentando. Una maravilla, una traducción preciosa. Entonces, ese personaje era el que me daba el pie para que otro canónigo, tanto tiempo después, quisiera seguir sus pasos, porque él estaba convencido de que la Divina Comedia era un libro de viajes en la parte del purgatorio. Pero estuve dudando sobre qué momento histórico iba a ser aquel en el que se iba a desarrollar la novela. A mí me interesaba, justamente por esta idea de viajar desde el paraíso y llegar al infierno, un momento donde la sociedad empezara a descomponerse, un momento. Y me interesaba también, como motor argumental, que esa expedición tuviera una razón de peso, que era la de buscar, en el caso de esta novela, es al general Sanjurjo, que él, siendo la cabeza del golpe de Estado y de la sublevación militar de 1936, como sabéis también, se estrella el primer día en Portugal, y de repente todos los golpistas, todos los alzados, se ven decapitados. Aquella persona que estaba llamada a ser la salvadora y el nuevo caudillo, y con toda esta terminología que utilizaban, desaparece. En la novela es gracias a que intentan buscar al general Sanjurjo en el purgatorio, donde suponen que ha ido porque era un buen cristiano y estas cosas, se pone en marcha la expedición. Yo estuve pensando, en un principio, ambientar la novela durante las guerras carlistas, porque a mí, por lecturas, yo soy, como bien has dicho, barogiano, galdosiano, unamunesco, o unamuniano, mejor dicho. Me sentía literariamente más próximo al mundo de las guerras carlistas. Y en vez del general Sanjurjo, mi primera idea era que fueran a buscar a Zumalacárregui, que también en la guerra carlista pues murió imprevistamente, y entonces fue un momento de conmoción en las filas tradicionalistas.
Si lo hice en el 36 fue por eficacia literaria histórica. El Burgos de 1936 se parece mucho más al Burgos de 1830 y no recuerdo cuándo murió Zumalacárregui, pero creo que fue más o menos un siglo antes, 30 y tantos. Escenarios que para mí eran muy importantes, el Palacio Arzobispal, el teatro, la Capitanía General. Todo eso ya no existe en Burgos. Sí existe los edificios que había en 1936, pero no los de un siglo antes. Y por esa razón lo empecé a escribir en ese momento histórico, con la buena o mala suerte, no sé, que justo cuando estaba en plena escritura se publicó Soldados de Salamina de Javier Cercas. Que Soldados de Salamina yo creo que marcó como ese renacimiento de la guerra civil, que era un tema que no estaba que no estaba tan vigente en las novedades literarias, pero a partir de Soldados de Salamina hubo como una luz de novelas ambientadas durante la Guerra Civil. Y la mía, una de ellas, pero un poco por mi desgracia. Yo cuando veo que se siguen publicando novelas sobre la Guerra Civil digo, madre mía, qué lata. Y bueno, fue un poco circunstancial el que fuera la Guerra Civil y no el escenario de Burgos, porque para mí era fundamental para contar la historia. No, yo estaba pensando que en algún momento podríamos, ya que tenemos los textos, leer algún texto para que la gente también, si no lo ha leído, algunos no lo han leído, tenga un poco una referencia. Podríamos empezar por el texto segundo, por ejemplo, que me parece que es un texto que nos da tiempo para hablar también de la lectura, ¿no? Y de la parodia, de todas estas cosas, y de los dos mundos que mezclas en la novela, que te lo vamos a preguntar ahora, ¿no? Ese realismo tan brutal, te estaba describiendo Xavier, con esa fantasía tan hilarante que aparece en la novela, ¿no? ¿Lo lees tú? ¿Lo leemos nosotros el segundo? ¿Qué prefieres? Yo me pongo a vuestras órdenes. Sí. ¿Sí? Te traemos, está muy pequeña la letra, cogemos el libro, mejor. No, no te preocupes. ¿Sí? Sí. El segundo, ¿no? Empezamos por aquí, porque el primero ya lo contaste tú un poco, es la introducción. Vale, sí. Lo leo entero entonces. Sí. A ver qué tal me sale, porque... Gorostiza, Gorostiza, venga acá, Gorostiza. Perdón, está en el folio segundo, abajo a la izquierda. Sí, es el segundo fragmento de Inquietud en el Paraíso. Gorostiza, Gorostiza, venga acá, Gorostiza. Era la voz del padre Herrera, que surgía entre las sombras de la capilla de San Juan de Sahagún como si fuera la de un fantasma. Aguarde un momento, por favor, le pidió don Cosme. Tengo algo para usted. Siéntese ahí. Vamos, pase, no lo dude. Ahí, ¿a qué espera? Señaló una banca desde la garita de su confesonario. Rodrigo penetró en la capilla y se sentó un poco azorado por la contundencia con la que don Cosme le había dado esas órdenes y sobre todo porque para ello había tenido que interrumpir la confesión de una mujer envelada que aguardaba de rodillas a que Rodrigo acabara de sentarse para continuar con la relación de sus pecados. El padre Herrera no parecía dispuesto a ello y recitó a una velocidad inusitada. Deus pater misericordiarum, qui per mortem et resurrectionem filii sui mundum sibi reconciliabit et spiritum sanctum, etcétera. Amén. Buenas tardes, doña Clarita. Váyase y no peque más. No he terminado, aún falta lo más gordo. Da igual, señora. Es Cristo quien la absuelve y él ya está informado de todo. Cumpla la penitencia. Si no me ha puesto ninguna. ¿Está seguro de que mi alma ha quedado limpia? Mire que estoy angustiada, que lo que yo he hecho está muy feo, que me he comportado como una cualquiera. Les repito que sus pecados están perdonados. Ya. Pero no me quedo tranquila. Quizás si usted, como otras veces, me hiciera un certificado, me da tanta seguridad verlo por escrito. Un certificado. Sí, no se haga de rogar, padre Herrera. Tanto porfió la mujer que finalmente el canónigo se dio a partido. Dios mío, no sé cómo accedo a estas cosas, doña Clarita. En fin, tome, aquí lo tiene, bien firmado, lleva el sello de la Facultad de Teología, pero el valor del documento es el mismo que si luciera el de la catedral. Le extendió una especie de diploma en el que se podía leer, certificado de perdón de los pecados. Oh, muchas gracias. Estoy tan abochornada, no lo volveré a hacer más. Nuestra naturaleza es pecadora, señora. Lo importante no es el pecado, sino el arrepentimiento. Como penitencia me va a leer. Le recuerdo, padre, que en la ocasión anterior me mandó Madame Bovary
y que me colocó en una situación difícil ante mi marido, porque ha de saber que ese libro está en el índice. Sé perfectamente qué penitencias le impongo. Yo soy su confesor. Si usted no reincidiera en los mismos pecados, no insistiría yo tampoco en las lecturas. Ya, pero es que usted no tiene clemencia. La regenta, por ejemplo, ya me la he leído 2 veces seguidas. Y de Ana Karenina podría recitarle párrafos enteros. Este era un cura muy avanzado para la época, ¿no? Y, sí. Bueno, en la página siguiente hay un fragmento también así un poco golfillo. ¿Lo leeremos o no? Que es muy humorístico. Sí, sí. ¿Te animas? Sí. Ese breve de la izquierda. Sí. ¿Qué se siente? Sí, son sí. esos diálogos espléndidos entre el chaval que llega a la ciudad del campo sin tal y su tío, que es un tío disparatado, claro, bebedor, un tipo de izquierdas, sí, que es un personaje muy curioso, ¿no? Sí, podríamos hablar de ese personaje. ¿Cómo te surge en la imaginación ese personaje que es el que le da los consejos, ¿no? Sí, yo te iba a perdonar insistiendo en Xavier, pero claro, yo los veo un poco casi como Lazarillo de Tormes, el niño que llega con sus amos, porque la madre lo manda. ¿Cómo se llama el personaje? El niño Román. Román, sí. Román llega al pueblo, su madre que va con su hermano, que es un personaje ilustre, y el hermano son borrachuzas, bueno, sí, y miles de cosas más, ¿no? Bueno, Entonces, a mí la novela picaresca me ha gustado mucho también, que en el fondo es una variante de la novela de aventuras, ¿no? De alguien que tiene que ganarse la vida como sea. Cuando yo me planteé esta novela tenía muy presente... No, la trilogía funciona por contraste. La primera novela es muy barogiana, por decirlo de alguna manera. La segunda es muy alegórica y Ramón Gómez de la Serniana. Y la tercera es casi una novela social. Y a mí me divertía mucho el que una trilogía no fuera como tantas veces simplemente un mismo texto partido en 3, sino que cada novela tuviera una personalidad muy definida. A mí me gusta mucho de la novela del 19, que es como el referente... Esto sería una novela un poco desquiciada del 19, o sea, con unos elementos que no se encuentran en el realismo puro. Pero me gusta mucho de estos grandes novelistas del 19, y aquí se citan antes a Tolstoy y a Flaubert, a los que yo he leído con absoluta devoción, esa capacidad que tienen de enseñarnos una sociedad de arriba abajo. Uno lee a Ana Karenina, uno lee La Regenta y entra desde los burdeles hasta los palacios, desde los centros de poder hasta el último arrabal, desde el borrachuzo más desprotegido hasta la persona más opulenta. Algo de eso hay en Inquietud en el Paraíso. Quien lee esa novela se pasea por la ciudad de arriba abajo, de arriba abajo. Y por una parte está ese mundo culto de la Iglesia, de quienes leen a Dante, del seminarista que toca el órgano, que tiene una beca y por eso está ese verano allí tocando el órgano en la catedral, y de este canónigo. Los canónigos siempre han sido unos personajes muy disparatados, llenos de ideas locas y de... Pues un canónigo un poco extravagante, él es el penitenciario de la catedral, es como el Don Fermín de la regenta, es quien perdona los pecados más gruesos de la diócesis, y él está aburridísimo, claro, de tener todas estas filas donde todos tenemos una misma naturaleza, los pecados se repiten y lo que una vez te parece interesante, cuando tienes una fila enorme de doñas claritas, pues ya estás desesperado. Y luego me interesaba también en esa descripción de toda la sociedad, pues ver el mundo proletario dentro de una ciudad que no era industrial como Burgos, no era un gran centro, por tanto no era como Valladolid o como Zaragoza, que tenían unas masas obreras importantes. Burgos estaba muy poco industrializada en aquella época, era una ciudad eminentemente castrense, eclesiástica y un centro provincial pues de servicios, Entonces ahí aparece esa figura del tío que representa que es como ese obrero ilustrado, pero que nunca ha tenido una formación potente, un poco a lo Fray Gerundio de Campazas, que lee mucho pero lo malentiende todo, lo malinterpreta. Pero él, cuando llega su sobrino tan tierno del pueblo, se erige como en su Sócrates, ¿no? Él es, o su Quijote,
tiene ese afán por educar a su sobrino en la vida. Le ve tan desprotegido, es analfabeto su sobrino. Entonces él se erige en ese papel de maestro y pedagogo y le va dando lecciones de una forma cervantina, como decía Xavier, pues van por las calles de la ciudad y él le va hablando, le va adoctrinando, quiere además que sea un perfecto socialista porque él lo es y al sobrino todo le parece un poco extraño porque él le han mandado del pueblo a la ciudad para ganarse la vida. Él lo que quiere es encontrar un trabajo, ganar un jornal y ve a su tío demasiado teórico y demasiado poco amigo del trabajo. Entonces una de las lecciones... Y el otro le habla de la alienación del trabajo. Claro. Si queréis leo el fragmento en el que el sobrino, que es muy inocente, pues le pregunta a su tío: ¿qué se siente cuando uno está con una mujer, tío Julián? A Bayona, es el apellido de Julián, se le atragantó esta duda, echó a andar y tardó un rato en responder. Pues se siente lo que se siente y ya está. ¿Pero cómo es, tío? Ay, Román, pues cada uno siente lo suyo, digo yo. El amor es exaltación, es conocer la fuerza de la gravedad en las entrañas. Uno se eleva y se precipita y al final, si no ha habido contratiempos en la travesía y el macho conserva sus fuerzas todas y la jaca, hay que entender la mentalidad y la jaca tiene sentido del compás, esto es importante, uno se vacía y evacua el moco seminal a modo de explosión, como un volcán. Y así se siente un gran dulzor, un frenesí, una ilusión, una sombra, una ficción y un poco de frío. En esto consiste el ayuntamiento entre hombres y mujeres, algo misteriosísimo, Román, que nadie entiende, y menos que nadie los curas, y por eso lo prohíben, salvo en particularísimas ocasiones que tienen bien reguladas. Y por eso los socialistas, dice el sobrino, defienden el desnudismo y el amor libre. Y siguen con su... Sí. La novela está llena de estos diálogos de principio a fin que pasa desde lo más elevado a lo más disparatado y tabernario, ¿no? Sí, también. Sí. Si quieres pasamos un poquito a La ciudad del gran rey, que está en el folio 4, que es una novela que da un cambio muy grande, porque realmente ahí has tenido que hacer un esfuerzo de imaginación, de fantasía portentoso. A veces realmente es un mundo que no parece el de la obra anterior, porque incluso si vemos el primer fragmento o el segundo de los que están seleccionados ahí, vemos todo ese esfuerzo fabulativo con criaturas extrañas, espacios. Ahí realmente has tenido que hacer un gran esfuerzo narrativo en ese sentido, ¿no? Claro. A mí me interesaba mucho pasar de una novela que, aunque pudiera tener algún elemento fantástico, es fundamentalmente realista, como es Inquietud en el paraíso, a otra que es fantástica en el sentido de una novela que se ambienta en un territorio. Aquí voy a reventar un poco esa expedición que parece disparatada, que el canónigo en la primera de las novelas propone a la sociedad burgalesa y que todos toman a chufla, como es esa de que él puede llegar al purgatorio. Bueno, pues en la segunda novela resulta que el canónigo no estaba desencaminado y llegan a un sitio misterioso que se parece a Burgos, se parece a la ciudad de la que han salido, porque en un momento dado organizan como una especie de cabalgata, con mucha pompa, entran en la catedral, se acercan al sepulcro de Villegas, hacen una serie de ritos y se supone, ahí hay un poco de parodia de todas esas novelas de misterio y de... Bueno, lo que parecía toda una broma, pues resulta que funciona, y en la segunda novela están en un sitio que les resulta familiar pero a la vez extraño. Es como un Burgos visto en sueños. Cuando soñamos muchas veces reconocemos perfectamente el lugar en el que estamos, las personas con las que nos relacionamos, pero hay siempre un margen de extrañeza, suceden cosas raras. Eso es lo que pasa en esta ciudad del Gran Rey. Entonces ellos no saben exactamente dónde están, suponen que están en el purgatorio y tratan de moverse por esa ciudad donde las calles se mueven. Uno puede caminar por una calle, darse cuenta de que se ha equivocado de dirección, darse la vuelta y ver que a sus espaldas todo el paisaje ha cambiado.
no se conserva el trazado urbano de un día para otro, es como si la ciudad estuviera en un leve movimiento. Eso aparece en un cuento de Galdós, de una ciudad que está como sobre una marisma y donde las casas se mueven. No he inventado nada, pero sí ese ambiente de pesadilla, de sueño perturbador. Y lo más original que tiene la novela, yo creo, aparte de esa ambientación un poco onírica, son esos pequeños fragmentitos que van interrumpiendo la narración, que parece que son ajenos a ella, pero que yo inserto como una taracea con esa voluntad estética de quien pasea por la noche por una ciudad. Uno puede pasearse por La Coruña y vas viendo esas ventanas iluminadas en los edificios y a través de esa ventana ves un fragmento de vida. Ves solamente una situación, una escena doméstica, alguien que está planchando en un cuarto, una familia que está cenando, alguien que ve la televisión, una pareja que se besa, alguien que fuma en un balcón. Entonces, esta novela está llena de esas pequeñas viñetas, de esas pequeñas ventanitas que nos permiten asomarnos a la vida cotidiana de esa ciudad extraña que los que pasean por ella sienten por una parte cercana, pero por otra ajena y hostil. Y todas esas ventanitas son pequeños homenajes a Ramón Gómez de la Serna, porque muchas veces son escenas humorísticas, y en una novela que es más oscura, porque ya hemos abandonado el paraíso, aportan, como decía antes, pues un poco de... Son como vidrieras. Sí, vidrieras iluminadas a mediodía. Mira, tenemos ahí tres, después podemos ir al aspecto imaginario. Ahí en el folio 4 seleccionamos 3 de esos mínimos fragmentos, que además era portentoso, porque realmente la Gregoría es como un aforismo, pero muy peculiar, que ya nadie en él habla de aforismo, sino de greguería. Y lo sorprendente realmente de Gómez de la Serna es que hizo miles, es decir, que él veía esta botella y salía una greguería, miraba ese y tal, miraba la lámpara. Una no, porque Ramón Gómez de la Serna lo hacía todo por docenas, o sea sí, era algo, era como una dinamo de fantasía, de ingenio, de creatividad. Pero al final fue esclavo, ¿no? Cuando estaba en Buenos Aires, claro, él era famoso por las greguerías y las publicaba en los periódicos, entonces ya tenía la obligación, no sé si diaria o semanal, de hacer 20 greguerías, y para él al final ya era como decir, bueno, tengo que estar aquí con la manivela de las greguerías. Fue algo que le causó cierta amargura, el verse esclavizado a esa fórmula en principio tan libre, tan feliz, tan literaria, ¿no? De hacer literatura, lo que dices, con cualquier cosa. Ramón Gómez de la Serna era capaz de hacer cosas maravillosas con lo más inesperado. Sí, un hilo que se caía, la tijera que estaba en la mesa. Aquí seleccionamos 3, por si te apetece, que las leamos y comentemos. Estos 3 fragmentitos breves pertenecen a esos incisos que él va introduciendo a lo largo del libro. ¿Te apetece que los leamos? Sí. Sí, si queréis leo la última, que creo que es la más... Las 3 están muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, pues leo las 3, son muy cortitas. Este dossier lo han preparado los Javieres. Yo no sabía exactamente qué textos iba a haber, salvo el último, Maternidad, y les agradezco mucho también este escrutinio de mi obra. Porque además yo a veces, claro, los narradores, a diferencia de los poetas, los novelistas, no solemos leer nuestra obra en público, como estoy haciendo yo hoy aquí, cosa que me encanta. Pero a veces, gracias a este libro, puedo leer estos fragmentitos que son muy breves, y yo creo que nunca leo ninguna de estas 3 que me encantan y me gusta mucho. Bueno, también las cogimos un poco por más breves para poder poner varias, porque hay otras más extensas realmente. Pues las leo, si queréis, y las comento. Esos espectadores que en las sesiones de la Sociedad Filarmónica solo aplauden al director y nunca a la orquesta son los primeros a quienes decapitan en las revoluciones. En aquel hombre tan alegre del paseo, que habla solo y se ríe y participa de sus chispeantes ocurrencias al transeúnte que tiene más cerca, sospechamos una espantosa infelicidad. Y la última, que yo creo que de las 3 que habéis escogido es la más ramoniana,
y que cuando la escribí yo me sentí muy feliz porque tiene eso que tienen las greguerías de Ramón, ¿no? Que es una imagen potente e ingeniosa, y no es por compararme con Ramón, pero a mí esta me gusta mucho. El felpudo del director de la fábrica de fósforos es muy peligroso. Ya son 5 las personas que han muerto abrasadas en lo que va de año, y todo por frotar las botas con demasiado brío. Sí, eso es muy Juan Ramoniano, el felpudo. La ciudad del rojo. A ver si soy capaz de encontrarlo. Muchas veces mi última frase, cuando tengo alguna lectura, es una de estas... bueno, la voy a citar de memoria porque no la voy a encontrar. Pero yo a veces, claro, a veces uno escribe también para esos escritores a los que ama del pasado, ¿no? A mí me habría encantado que Inquietud en el Paraíso lo leyera Baroja, a ver qué le había parecido. Entonces esta reguería a mí me habría encantado escribirla en una postal y enviársela a Ramón a ver qué le parecía. Y dice algo así como: en otoño las hojas desprendidas de los árboles van aplaudiendo a los enamorados y a veces, si se lo merecen, les dan un par de bofetadas. Sí, que además tiene el humor y ese lirismo, ese aliento poético que introduce muchas veces con ese toque decadente. Sí, esta yo se la habría enviado a Ramón. Sí. Se la regalo. Y lo del felpudo es también muy interesante porque realmente es hacer literatura, además con los elementos más insólitos, insospechados a priori. Pero esto ya empieza a ser literatura para gente que tenemos cierta edad y hemos leído. Ya muchos niños, muchos adolescentes no tienen esa imagen de... Yo recuerdo mi abuelo cuando prendía un fósforo, ¿no? De verlo... Ya yo creo que las cerillas, las cajas de cerillas no son tan habituales y no es una referencia que igual si hubiera aquí alguien de 15 años, no se imaginaría qué es lo que pasa cuando alguien frota un felpudo con... O sea, que ya empieza a ser un autor viejo. Las cajas de mixtos, como decimos en Galicia, sí, forman parte de la poética de nuestra época, que se jugaba con ellos en tiempos que no había tantos juguetes. Bueno, antes de leer entonces uno de esos fragmentos así fantásticos, imaginarios, ¿queréis preguntar alguna cuestión, algún comentario, alguna sugerencia, alguna opinión? Bueno, pues te volvemos a pasar la palabra. No, yo le quería preguntar, porque me parece que en algún momento leí o te escuché a ti que los 2 primeros libros de la trilogía Inquietud en el Paraíso y La ciudad del Gran Rey, hay un cambio de registro, ya lo comentaste antes, muy grande en Viene la noche, pero porque tú los 2 primeros los concebiste juntos, ¿no? Casi los tenías, sí. Casi que era un proyecto de publicar los 2, ¿no? Sí, a Eduardo Riestra le llegó un tocho en el que estaban unidos en un único volumen y como una única novela lo que hoy son Inquietud en el Paraíso y La ciudad del Gran Rey, que estaba concebida como un díptico en el que es prácticamente la misma novela, y fue gracias a él por lo que hice finalmente una trilogía, porque él me decía tienes que completar el viaje de Dante, te estás basando en Dante. Y es cierto que yo tenía mucho material cuando empecé a escribir la novela que no utilicé porque me daba cuenta de que estaba escribiendo una obra desproporcionada que solo alguien enloquecido, como finalmente fue el caso, iba a publicar. Y hacer una trilogía me parecía algo que ya si era un libro muy raro, tal y como estaba concebido, si encima era mayor. Entonces, mi primera novela se titulaba, la primera versión de lo que luego fue la trilogía era un díptico que se titulaba La ciudad del Gran Rey, tenía el título de lo que luego fue la segunda novela y simplemente tenía esa parte primera, que luego ha sido Inquietud en el Paraíso, y después La ciudad del Gran Rey. Y Eduardo y yo en aquel momento, yo se lo explico en el epílogo de la novela, estábamos muy obsesionados con 2666 de Roberto Bolaño, que es un autor que a mí me gusta mucho, con ese brío narrativo que tiene, y yo me siento muy cercano al espíritu de Roberto Bolaño. En 2666 está esa parte de los crímenes, como todos sabéis, terrible, de todas esas mujeres que mueren en la frontera de México, en esa ciudad imaginaria de Santa Teresa, en la novela, que es un trasunto de Ciudad Juárez.
Entonces nos parecía que una buena representación del infierno, sobre todo cuando los personajes han salido de 1936 y de la guerra, era una sucesión un poco al estilo de 2666 de muertes. Y yo le propuse la idea de contar en Viene la noche, que ya el título es el que finalmente fue. La noche, claro, simboliza pues ya la oscuridad total, el infierno. Contar en esa novela la última noche de los personajes tanto históricos como ficticios que aparecían en las dos novelas anteriores. Contar la última noche del general Mola, la última noche del general Batez, la última noche del doctor Albiniana, la última noche de los personajes ficticios. Porque además yo había manejado documentación muy poderosa. En ciertos casos, algunas de estas muertes fueron accidentales. El general Sanjurjo o Mola no sabían que iban a morir cuando tomaron sus aviones y, por tanto, sus últimas horas de vida fueron horas pues que uno vive con esa despreocupación de quien no sabe que camina hacia la muerte. En otros casos, los personajes eran muy conscientes de que iban a morir. En algunos casos porque tenían una enfermedad grave, en el caso del arzobispo de Castro, que varias veces recibió la extrema unción de manera muy pública, como se hacía entonces, que acudía a toda la ciudad. Y en otros casos, como en el del general Batet, el general Batet era el capitán general de la división orgánica que tenía sede en Burgos. Él era un hombre catalán, de Tarragona. Él fue el que sofocó la rebelión cuando la Generalitat de Cataluña declaró la República Catalana. Él era la mayor autoridad militar de Cataluña. Le trasladaron luego a Burgos. Era un republicano de la vieja escuela, absolutamente fiel a su palabra, un personaje muy íntegro. El general Batet lo apresaron el 18 de julio. Él era una persona muy querida por muchos de los militares sublevados, pero Franco le tenía una inquina personal enorme, no quiso firmar su indulto, de tal modo que el general Batet sabía que en el amanecer de determinada fecha iba a morir, le iban a fusilar. Y esa última noche escribió unas cartas conmovedoras de quien sabe que aparecen citadas en el epílogo, de quien sabe que está viviendo sus últimas horas de vida. Y Antonio José, el compositor, que es un compositor burgalés que murió también muy joven, fusilado, estaba en la cárcel y también se conserva su epistolario. Él no sabía que lo iban a matar porque lo llamaron por la noche junto a otros, les llevaron a un descampado y lo fusilaron. Pero conservamos las últimas postales que escribió a mí eso me parecía un material muy, muy poderoso, muy emocionante. Cuando empecé a escribir Viene la noche con esa primera idea, me di cuenta de que esos textos, que son textos reales, acababan empequeñecidos en un contexto literario, donde el lector igual, aunque luego se lo pudieras decir en una nota, no sé, sentía que estaba degradándolos, dándoles un tratamiento literario. Entonces cambié completamente de idea. Yo también creo que muchas veces en nuestra vida conocemos el purgatorio, el infierno y el paraíso. No lo vamos a conocer en otro lugar, sino que aquí tenemos días que nos sentimos tan plenos, tan felices, que estamos tan llenos de amor, y eso es el paraíso, y hay otros en los que uno se siente desolado. Y yo creo que en la historia reciente de España, los atentados del 11 de marzo de Madrid fue uno de esos momentos en los que todos nos sentimos como que estábamos pisando el infierno, ¿no? Esa masacre tan extraordinaria. Yo recuerdo con mucha viveza aquellos días, porque ya vivía en Madrid. Yo todos los jueves, el atentado fue un jueves, cogía uno de esos trenes para dar un taller literario en Vallecas. Yo lo daba por la tarde, y el taller en el que yo impartía pues clase había terminado la semana anterior. O sea que en ninguno de los casos, yo iba por la tarde, aunque cogía esas líneas, hubiera ido a esas horas de la mañana, pero esa sensación de que conocía muy bien qué gente tomaba esos trenes,
me impactó mucho, me impactó mucho. Y la novela Viene la noche no trata sobre los atentados directamente, pero sí es uno de los puntos que marcó a alguno de los personajes, y está ambientada justamente cuando se estaba preparando los juicios y entonces pensé que traer el infierno a la experiencia real del lector de esta trilogía le iba a hacer tener una perspectiva nueva sobre aquellas otras dos novelas que había leído, la primera quizá como una novela histórica, la segunda como una novela fantástica, pero quizá como simple literatura, algo alejado de su experiencia, y sin embargo con Viene la noche yo sí tenía la oportunidad de que el lector viajara con los personajes y conmigo, de una manera literaria por supuesto, al infierno. Y se me ha olvidado cuál era la pregunta, perdona, no sé si he respondido o me he ido por las ramas. Sí. Bueno, ¿te apetece que leamos un fragmentito de esos? Yo estoy a vuestras órdenes. No, me gustaría comentar también después la novela, la tercera, que das un cambio ahí muy grande, y pues hablar algo también de los relatos. Claro, ¿no? sí. Ya podíamos avanzar a la tercera, Xavier, sí. que si no nos da Mira, tiempo. La tercera novela realmente es un cambio. Has hablado ahora de Madrid y ahí ya aparece otro espacio. Ya tienes ahora unas vivencias intensas de Madrid y empiezas a captar, a vivenciar todos unos nuevos territorios que se acaban narrativizando de alguna manera, ¿no? Y bueno, era plantearte esto, y hay un fragmento que hay varios, pero hay uno que me pareció extraordinario, porque describes como una de esas antiguas, no sé si son mercerías o de unas tiendas de esas, y ahora cuando comentabas que tu madre había cosido, ¿no? Pues quizá hay una cierta conexión ahí, ¿no? Y entonces aparece todo ese mundo de pequeños términos, que es todo un mundo además que se va perdiendo, porque yo cuando leía eso decía, caramba, esto ya es casi proustiano, ¿no? Porque es toda esta terminología, todo este mundo de esta... Yo no sé cuál de estos fragmentos era, me gustaría comentarlo, verlo y analizar un poco este aspecto que captas, porque además ya se ve un Madrid muy convulso, muy actual, pero en el medio aparecen registros del pasado y de lo que fue otro Madrid, ¿no? ¿Cuál era? El primero, yo creo que es. El primero. De Viene la noche. El primero de... No. Sí, podemos empezarlo a leer si queréis, donde dice el señor... Qué nervios, bueno. Sí, en la página 5 arriba de todo. Sí. Para saltar ya un poquito del inicio. Estupendos. Que es un poco largo. En la página 5 arriba de todo, el señor Ubieta leía el periódico El Alcázar. Sí. Antes voy a comentar solamente una cosa. Cuando decías lo de la precisión de los términos, a mí es algo que me preocupa mucho como escritor, utilizar las palabras justas, las palabras exactas, y es verdad que hay ciertos términos que ya se van perdiendo. En Oviedo el otro día, en un encuentro con jóvenes, me decía uno, ¿por qué emplea usted palabras antiguas como alcoba? Yo, claro, es que ya... Alcoba, dice, porque usted utiliza palabras muy modernas como no sé qué y palabras antiguas como alcoba. Y luego en la caracterización del infierno yo tenía muy presente, sabemos cómo es el infierno porque Dante nos lo ha contado. Dante nos dice que en las puertas del infierno está esa famosa frase de «Lasiate ogni speranza voi che entrate», abandonad toda esperanza vosotros que entráis. El infierno, uno vive en el infierno cuando no tiene esperanzas. Cuando te levantas y no hay nada que te mueva para... Entonces, en la novela, el personaje principal es alguien que va perdiendo, va sufriendo una serie de decepciones vitales que hacen que atraviese ese infierno. Y voy a leer este fragmento. Según lo leo, va a ser una sorpresa para mí también en qué fragmento es, igual que para ustedes. El señor Ubieta leía el periódico, El Alcázar, en un rincón, con gesto de asco. Solo se levantaba para alcanzar a su mujer alguna caja que estuviera colocada en las alturas de las estanterías. Si no, permanecía en su silla de Enea, con las gafas caídas en la punta de la nariz, la cinta métrica colgada del cuello como una estola, su chaleco azul marino y la expresión desdeñosa de un confesor estricto que huele la presencia del pecado. Jaime recordaba a los expositores con carretes de hilo, todos distintos, con 1000 matices de cada color, los rollos de cintas, puntillas y cenefas, las panoplias de corchetes, abalorios o botones, exhaustivas y abrumadoras, como si fueran mapas de estrellas.
A su modo, la mercería era un lugar mágico, un gabinete de rarezas. Cada rincón de aquel comercio contenía un tesoro de cosas humildes pero maravillosas, y Jaime se asombraba de la precisión del lenguaje de las clientas, como pedían, por ejemplo, una aguja del 9, o una alfardilla, una bobina de perlé o un gafete, términos que por su rareza o exactitud le pasmaban. Él temía no saber cumplir los recados de su madre, de llevarle algo que no fuera exactamente lo que ella necesitaba. Sobre todo sentía pavor de las preguntas inquisitoriales de la madre de Andros. ¿Un corchete? ¿Pero qué clase de corchete? Y le mostraba la tabla donde los tenía clavados, con todas sus variantes y tamaños. Y se aterraba ante la presencia hosca del señor Ubieta. Aquellos comerciantes ariscos e imponentes parecían estar allí redimiendo una condena. Daba la impresión de que odiaban a todo aquel que traspasaba su umbral para hacer aquellas compras miserables, donde siempre se movían pocas pesetas. Y más que a nadie, aborrecían a los niños, a los que no atendían hasta que no se hubiera despachado a todas las señoras, aunque hubieran llegado después. Bueno, a mí esto me pasaba. Había una mercería en mi barrio que eran tremendos, ¿no? Que a los niños nos trataban con ese desdén que ciertas personas tienen, y esas preguntas, cuando tú ibas con la lección bien aprendida de quiero un corchete y te enseñaba toda una caja, un corchete, pero ¿qué corchete? El comercio burgalés además tiene fama de ser un poco hostil con el cliente. Sí, es curioso esos dos adjetivos, ariscos e imponentes. Lo curioso es que realmente en la época más contemporánea nuestra, la descripción pues no es algo prestigiado, pero realmente la descripción es algo muy intrínseco de la literatura y mucho de la novela. Yo creo que esta captación estética por vía de palabra es muy difícil hacerla desde otras artes. Se puede hacer en el cine, se puede hacer en la fotografía, se puede hacer en la pintura, en todo, pero esa capacidad captativa, de aprehensión del lenguaje con esa minuciosidad es un esfuerzo muy grande. Es como el encontrar el corchete indicado, realmente es un esfuerzo. Claro, yo creo, es verdad que ahora vivimos una época muy audiovisual y que quizá no sea necesario, como sí era antiguamente en las novelas, describir con exhaustividad. No hace falta que describamos el perfil de Nueva York, porque todos lo tenemos en la cabeza. Pero yo sí creo que la descripción es uno de los recursos que los autores pueden y deben utilizar en ciertos casos, porque es uno de los elementos que permiten que una novela tenga riqueza o que tenga intensidad o que el lector pueda tener una percepción más precisa de aquello que sucede. A mí me gusta mucho leer poesía. En poesía a veces nombrar con exactitud es ya crear belleza, y eso lo tengo siempre muy presente. A veces el decir la palabra justa, el tener, el juntar dos adjetivos, lo de hosco e imponente, pues realmente aquellos merceros de mi infancia con su cinta siempre al cuello y su actitud tenían esas dos cualidades. Eran por una parte hoscos, pero por otra también tenían cierta grandeza, o visto todo desde la perspectiva de un niño, tenían ese aspecto imponente. Sí. Bueno, yo creo que podríamos, como el tiempo ha avanzado bastante, podríamos pasar a tus libros de relatos, porque tú empezaste escribiendo relatos, sí, alcanzaste el reconocimiento con los relatos y ahora cada vez yo creo que eres uno de los grandes escritores de relatos que hay en España. Yo lo comentaba al principio, Andarás perdido por el mundo es un libro fabuloso que pueden utilizar todos los profesores que están aquí para leer con sus alumnos, seleccionar algún texto y trabajarlo con ellos en clase. Pero podríamos empezar leyendo Maternidad, que es una sugerencia tuya, que tú has leído otras veces. Y yo te quería preguntar, bueno, un día definías de una forma muy breve, con términos musicales, la diferencia entre el relato y la novela. No recuerdo lo que decías, pero decías yo tampoco algo que me acuerdo mucho, pero no lo anoté, pero me quedé, dije yo, como con una sinfonía, no sé qué decías. Bueno, no recuerdo. Quizá un relato se parezca, se me ocurre, a una canción, ¿no? A una canción maravillosa, y desde luego una novela tiene algo más de obra sinfónica o de algo que para mí no sé qué puede decir, porque muchas veces, como sucede ahora, hablo mucho y luego no me hago responsable de nada de lo que haya dicho hoy.
pero gente con buena memoria me lo recuerda. No sé, un relato para mí es algo que se puede tocar con las manos. Uno se siente al escribirlo un poco alfarero, ¿no? Tienes una pella de arcilla y le das forma y lo tocas y lo haces en el torno muy deprisa, porque los cuentos, pues por su extensión, se pueden escribir en un corto periodo de tiempo. A veces completamente inspirado, puedes sentir eso que tienen los poetas, de estar en ese entusiasmo, en ese rapto de inspiración que hace que parezca que alguien mueve tu mano y acabes con un cuento perfecto. Mientras que una novela no es ya trabajar con el barro, es como ser un latifundista y tienes que salir todos los días con tu tractor a un campo muy grande a arar, y no puedes dejar de hacerlo porque si no siembras en el momento adecuado no vas a tener cosecha. Es como, la novela tiene otras satisfacciones, una novela es como dar la vuelta al mundo. Pues uno seguramente sufrirá mucho porque pierdes un avión, estás enfermo, te atracan no sé dónde, pero al final puedes contar que has dado la vuelta al mundo y eso es una aventura maravillosa. Mientras que un cuento es una excursión, que puede ser también muy placentera, puedes ir al Monte do Gozo y pasarlo estupendamente, pero no tiene, no sé, esa épica que tiene la escritura y quizá también la lectura de una novela. A mí de los cuentos lo que me gusta es lo que antes os contaba, que son casi como obras plásticas. Yo cuando he armado mis libros de cuentos, que no están escritos de principio a fin, sino que cada uno de los cuentos ha nacido en un momento dado, y cuando ha pasado un tiempo, igual que un pintor va a su taller y selecciona los cuadros que mejor conjuntan para hacer una exposición, pues estas son como mis exposiciones, ¿no? Donde está lo mejor de mi obra que he escogido, y los cuentos yo creo que se pueden contemplar como se contemplan los cuadros, con amor y con detenimiento. Y si uno se detiene a verlos, creo que puede ser capaz de captar todos esos, toda esa belleza, toda esa sutileza, porque en un cuento uno tiene que ser muy sutil. Y de mis cuentos, cuando me piden leer alguno en público, y por eso se lo sugerí a los Javieres, siempre suelo leer Maternidad, porque creo que es ilustrativo de cómo escribo yo los cuentos. Y se lo voy a leer. Maternidad. Una semana después de morir la señora Leonides, apareció en su piso una cuadrilla de obreros, todos extranjeros y, según les juzgó Teresa, con trazas de delincuentes. Hoy tiraban las paredes, mañana cambiaban las tuberías, pasado acristalaban la terraza y al día siguiente estaba todo pintado y listo. Pese a su aspecto, los trabajadores desaparecieron sin haber violado a ninguna vecina ni haber atracado a nadie. Teresa, que tenía sus ventanas frente a las de la señora Leonides, había seguido con envidia los cambios en casa de la difunta. La suya estaba llena de humedades, las puertas se abrían y se cerraban solas, el techo tenía grietas y la nevera padecía tiritonas propias de un agonizante. Pero ella no tenía dinero para arreglos ni humor para soportar una obra. Una semana después, un grupo de estudiantes ocupó el piso de la vecina. Teresa les veía al otro lado del patio, apenas a 2 metros de su ventana. Acabó conociendo sus costumbres, los turnos de cocina, cuándo iba a clase cada uno, cómo se repartían las labores domésticas. También les espiaba desde la ventana del cuarto de baño y observaba sus cuerpos desnudos, tan masculinos, sin tacha. Los miraba con indiferencia, quizá con cierta nostalgia, a veces con alegría por tener cerca tanta juventud y tanta perfección. Hasta tenía su favorito entre ellos, a Jaime, el más guapo, el más delicado. Un día Jaime discutió con los demás, recogió sus cosas y se fue. Gritó que ya podían buscar a otro, que él no volvía. Dio un portazo terrible. Las persianas de su habitación llevaban un par de semanas sin levantarse. Entonces llamaron a la puerta de Teresa. Era un muchacho con un recorte de periódico. ¿Es aquí donde alquilan una habitación? Le miró de arriba abajo. Era joven, de unos 16 años, desgreñado y mal vestido, como si llevara las ropas de un hermano mayor o de un pariente más gordo. A su lado, una maleta enorme, furiosamente atada con cinchos. El primer impulso de Teresa fue indicarle que debía llamar enfrente, pero se contuvo. Sin decir una palabra, le cedió el paso y le condujo hasta el cuarto de la plancha,
donde tenía una cama turca que nadie había usado jamás. ¿Cuánto cuesta?, preguntó el chico. ¿Cuánto puedes pagar? Yo había pensado, tragó saliva, había pensado que unas 15.000 al mes, todavía no tengo trabajo y... Está bien, ahora te vacío el armario para que metas tus cosas. Sin duda el chico no esperaba encontrar refugio por un precio tan bajo y su rostro se iluminó. Se animó a preguntar, ¿está incluida la comida? ¿Qué te gusta comer? No sé, de todo. Si te gusta todo, sí. Me da igual cocinar para uno que para dos, ya ves tú. Preparó macarrones y frió unas platusas. El chico había venido a la capital con la intención de trabajar en una fábrica. Aborrecía la vida en el pueblo. Había acabado los estudios y necesitaba salir de casa. Allí se asfixiaba. Se sentía muy desgraciado, sin otro destino que ser ganadero, como su padre. Di que sí, has hecho muy bien, le animó Teresa. El chico era locuaz. Repitió 1000 veces que odiaba las vacas y los cerdos y los conejos, que a su pueblo no llegaba la señal de la televisión ni la de la radio, que se iba a morir de tristeza, se seguía rodeado de viejos, de páramo y de bichos. Por fin confesó que tenía miedo de su padre, que le arreaba a menudo y que temía que le buscara y le obligara a volver. No se había despedido de él, solo le había dejado una nota sobre la mesa. Fue incapaz de contener el llanto. Tú no te preocupes, tienes 16 años, ¿verdad? Ya puedes independizarte. Tengo 17, pues mejor. Aquí vas a estar de maravilla, claro que sí. El chico se llamaba Esteban. Era delgaducho y nervioso, tenía mal color, el rostro lleno de ronchones y unas manos ásperas y agrietadas. No era guapo, pero sí joven. Y eso era para Teresa el mejor elogio que se podía hacer a una persona. A partir de su entrada en la casa, ella sintió una continua y secreta alegría de la que a veces se avergonzaba. El muchacho pronto consiguió un contrato en un taller mecánico. Era hábil con los motores y con las herramientas. La casa se llenó de olores masculinos. El cigarrillo de después de la cena, la grasa de los buzos, el sudor en las sábanas, la loción del afeitado. Ella desempolvó sus libros de cocina, se esmeró en las comidas y vio con satisfacción como poco a poco el chico mejoraba de color y se ponía lustroso. Teresa le compraba ropa, le aconsejaba cómo peinarse, le regalaba frascos de colonia. El joven se volvió presumido. Llevaba varios anillos en los dedos y se desabotonaba la camisa para enseñar su pecho velludo, donde brillaban las cadenas que se colgaba del cuello. Le encantaba bailar. Los sábados por la tarde se vestía de negro, se echaba encima su chupa de cuero y salía a divertirse con un brillo en los ojos que a Teresa le desazonaba. Pasaba la noche en vela hasta que de madrugada oía cómo Esteban llegaba y se dirigía tambaleante al cuarto de la plancha. Dormía hasta la tarde del domingo y se levantaba hosco y retraído, pero con media sonrisa en los labios. Al anochecer, el chico solía salir a la terraza y fumaba un pitillo tras otro, a oscuras, mientras miraba las ventanas iluminadas. A veces cantaba. Ayer vi a su hijo. Se parece mucho a usted, le dijo a Teresa una vecina cuando coincidieron en la panadería. Sí, ya es todo un hombre. ¿Qué edad tiene?, preguntó el tendero. 17 años, respondió estupefacta Teresa. Llevaban toda la vida en el mismo barrio y ambos sabían que ella nunca había sido madre. Sin embargo, no les desmintió y les agradeció su interés. Después del asombro, se sintió invadida por una inexplicable felicidad y por la certeza de que, pese a todo, aquellas palabras no estaban equivocadas. Volvió alegre a casa y aquel día hizo una paella, como si fuera fiesta. Ni siquiera se extrañó cuando llegó Esteban y la saludó. Hola, mamá. Un final espléndido realmente, un cuento muy en tu línea estética, con ese realismo, esas emociones que van por lo hondo, esa vida cotidiana que parece que no pasa nada, pero que realmente ahí está jugándose toda la vida y toda la intensidad de lo que es el destino y el futuro de sí. Sí, y tiene que ver también con los paisajes en los que yo me crié. Yo pasé mucho tiempo en el pueblo con mis abuelos, un pueblo de Castilla, pequeño, en el páramo, muy duro, muy deshabitado, ya muy envejecido, un pueblo donde los chicos de mi edad no habían crecido con otros niños y eran como niños
viejos, no lo digo despectivamente, ni mucho menos, sino como niños serios, ¿no? Niños que desde muy pronto habían tenido responsabilidades sobre sus hombros, pues aunque iban al colegio, pero luego se pasaban el día en el campo, con los animales, y siempre rodeados de personas adultas y gente que leía el periódico. Otra cosa de la que a veces se me olvida es que a mí nunca me han leído un cuento, pero mi abuelo me leía el periódico, porque él solo sabía leer en voz alta, entonces cogía la prensa y necesitaba público. Y quizá las primeras lecciones narrativas que yo recuerdo... Nada, es una música que ponemos así. Cuando el escritor empieza a evocar la infancia, sí, aparece una música angelical. El paraíso. Pues es un toque epifánico. Mi abuelo, que nunca había leído una novela, decía ante ciertas noticias: este periodista sabe escribir, esta noticia parece una novela. Yo recuerdo, él tenía en casa recortes de periódicos de su juventud, y había uno del 10 de agosto de 1936 que él siempre me lo ponía como ejemplo. Él nunca supo que yo iba a ser escritor, ni se murió. Pero él, le recuerdo con ese recorte, decía: esta persona que ha escrito esto, esta persona sabe escribir. Y el recorte era un titular del 10 de agosto que decía: la aviación roja, era un recorte del diario de Burgos, la aviación roja bombardea en Aranda de Duero la casa en la que habita una viuda con sus 9 hijos y mata al gato. Y a mi abuelo ese recorte le volvía loco, decía... Y es verdad, ¿no? En 2 líneas, eran estos periódicos enormes, pero en 2 líneas ese periodista parece que nos va a contar una historia tremenda de un ataque aéreo en la pobre casa, además, de una viuda con sus 9 hijos, y... Es que es muy bueno eso, ¿eh? Eso es buenísimo. Eso es real. Mira, Óscar, ya así para terminar, yo creo que ya lo respondiste, pero bueno, el otro día estábamos hablando con Elvira Navarro, que yo creo que tú conoces también muy bien. Sí. Y le hacían una pregunta que yo después estuve pensando también mucho sobre ella. Le decían si en un libro de cuentos un autor tenía conciencia de que esos cuentos estuviesen unidos por algún hilo temático, que sea más presente o más tenue quizás. Y bueno, se generó ahí un debate si los libros de cuentos tenían ese hilo o no. Yo creo que tú me parece que ya lo comentaste al principio, porque tus cuentos son cuentos que has ido escribiendo a lo largo del tiempo y que decides reunirlos en un determinado momento, ¿no? No empiezas a escribir pensando en este libro de cuentos. Claro que hay muchos elementos comunes cuando lees cualquiera de tus libros, ¿no? Desde los personajes a los ambientes, etcétera. Te quería preguntar sobre esto un poco. Sí, yo hasta ahora, siempre que salía esto, decía: yo no sé escribir libros de cuentos, yo solo sé escribir cuentos. Porque claro, hay ciertos escritores que antes de ponerse a escribir dicen: voy a escribir un libro de cuentos que va a tener 10 cuentos, entonces el personaje que aparece en el primero se recupera en el tercero, la madre del segundo, y están todos... Entonces, yo, si pienso en esos términos, lo que me sale es una novela, porque claro, hay ciertos libros de cuentos que sabemos que son libros de cuentos porque sus autores nos lo dicen. Por ejemplo, el de Elvira Navarro, que a mí me encanta, La ciudad en invierno. Pero claro, son cuentos con los mismos personajes, la misma ambientación. A mí hay otro cuento de Eva Puyó, que es una escritora que creo que solo tiene una obra publicada, que se titula Ropa tendida, es una escritora zaragozana. Yo es un libro que adoro, además me siento muy reflejado en las experiencias que cuenta la autora. Ella lo ambienta en Zaragoza, en un barrio periférico, en una familia obrera, y son pues bueno, pues es un libro de cuentos porque Eva Puyó dice que es un libro de cuentos, pero el mismo personaje aparece en todos los cuentos, los narra en primera persona. Bueno, para mí eso es indiferente. Yo siempre decía que no sabía escribir libros de cuentos, sino cuentos así por separado, aunque luego sí me preocupo mucho de que cuando los reúno tengan cierta coherencia, que los libros no sean simplemente una limpieza del cajón, sino que, como decía antes, igual que un pintor, cuando le ofrecen una sala de exposiciones, busca que su obra tenga cierta unidad y los ordenas con mucho cuidado, los seleccionas, luego llegan los lectores y los empiezan a leer al revés o a saltos, y está muy bien que lo hagan así. Con los poetas sucede lo mismo. Los poetas, te miro a ti porque sé que lo eres, el seleccionar los poemas de un libro
el orden es algo que se cuida como si uno estuviera en una operación a corazón abierto y luego, sin embargo, ¿cuántas veces hemos leído un libro de poemas pues como quien pasea por una ciudad al azar, no siguiendo el recorrido que el poeta te marca? Bueno, yo siempre había dicho esto hasta que ahora, con un ilustrador, Miguel Navia, me propuso que hiciéramos un libro juntos. Él me ofrecía unas ilustraciones que él tenía, yo sobre esas ilustraciones le decía lo que me sugerían y escribía unos textos y luego escribía otros que él iba... Entonces al final nos ha salido un libro de cuentos unitario, con una misma idea, o sea que ya puedo decir que sí sé también escribir libros de cuentos. No, estaba pensando que lo que decías, que por ejemplo, que estuvo aquí el año pasado Laura Restrepo, sí, y que su último libro, Pecado, muchos lo sitúan como un libro de relatos, y ella dice que no, que es una novela. Claro. Para mí la forma no es tan importante. Yo, como escritor, lo que hago siempre es ponerme al servicio de la idea, de los personajes que encarnan esa idea, y hacer aquello que potencie el que eso llegue al lector con la mayor belleza, con la mayor eficacia. Cuando hablo de belleza no hablo de una belleza florida. A veces la belleza en literatura se supone sinónimo de un estilo barroco, recargado. Yo creo también en la belleza del despojamiento y de la exactitud, también en la otra, pero no necesariamente solo en la otra. Y si una historia tiene que ocupar 200 páginas, pues nada, hay que hacerlo. Pero si solo debe ocupar 4 líneas, un escritor se equivoca si la prolonga y la alarga. Hay muchas novelas que uno nota que son cuentos alargados. Y yo creo que los escritores que buscan un supuesto mayor éxito comercial, porque las novelas se leen mucho más siempre que los cuentos, se equivocan, porque eso el lector lo siente. Sí, es que realmente un mundo cabe en nada. Lo que dices del gato es como el dinosaurio de Monterroso, como un haiku, un aforismo, o Juan Ramón Jiménez cuando hace esos poemas tan desnudos. Mira, para ir terminando, que por la hora que es, últimamente estás con una novela y creo que llevas lidiando sobre 5 años, ¿no? Bueno, aunque es inédito, es preguntarte un poco por este proyecto y realmente pues, también plantearte esta cuestión temporal, porque muchas veces la sensación que hay, la novela es lo que más se vende, acabas de decir. Entonces, estamos en una época en que se produce una inflación, bueno, no solo novelística, sino en todas las artes, ¿no? Impresionante de textos. Y muchas veces hay autores que necesitan, por dinámicas editoriales, pecuniarias o lo que sea, hacer casi una novela al año, o poco más, ¿no? Claro, y esto está generando pues mucha inflación realmente en la novela. El otro día tuvimos a Aramburu, que Patria pues le llevó 4 años ahí full time y volcado totalmente. Entonces plantearte esta cuestión narrativa y esta cuestión temporal y esta cuestión de la creatividad de muchas novelas que realmente las destroza la dinámica editorial, comercial y demás de nuestro tiempo. Sí, para mí la literatura es un arte, y yo creo que los escritores debemos ser artistas y no dar por buena una obra que nosotros sepamos que no es perfecta. En el caso de mi novela, yo sé que tengo ideas muy potentes, y mi lucha con esta novela es conseguir que esas ideas potentes estén expresadas con la mayor potencia y no quiero conformarme con cualquier resultado. Entonces es cierto que desde hace 5 años, siempre que me hacen una entrevista, decía, estoy acabando una novela porque la novela está muy hecha, pero me ha llevado casi más tiempo desescribirla que escribirla, y ya creo que me está empezando a pasar como a Sibelius, que creo que estuvo 30 años diciendo que estaba componiendo su 10ª sinfonía y luego se murió y encontraron, yo creo que folio y medio. Y yo tengo más de folio y medio, pero lo tengo todo destrozado. Y hace poco me entrevistaron y volví a decir, como el pastor mentiroso, estoy terminando una novela, espero que... Y aquí está mi editor, que es el que más lo sufre. Pero cuando
La caja de los truenos, que es como se titula o se titulaba, porque el otro día me dijo también el editor, te tengo que decir una cosa, Óscar, que voy a publicar una novela de ¿quién era? De Jorge Reverte, que se titula Gálvez y la caja de los truenos. Madre mía, ya. Pero yo sigo pensando en mi novela como la caja de los truenos y bueno, estoy en ello. Yo no. Bueno, yo no quería acabar sin preguntarte por una curiosidad. En Inquietud en el Paraíso hay muchos episodios hilarantes, pero hay sobre todo uno que te voy a preguntar la fuente de ese episodio, que es el cura, el seminarista, que le mandan llevar el Cristo a la peluquería que lo peinen de vez en cuando al Cristo de la Catedral. Bueno, es que yo recuerdo de niño que ibas a visitar la Catedral de Burgos y los guías decían, este es el Cristo de Burgos, le crecen las uñas y los cabellos, lo decía tan serio. Y la gente no lo escuchaba y, bien, y luego pasaban a otra capilla. Y yo siempre decía, bueno, pues si le crece el cabello al Cristo de Burgos, se lo tendrán que recortar y las uñas y así lo llevan. Y así en mi novela se explica. Sí. Bueno, pues... Mira, perdón un segundo, yo abusaría un poquito de su presencia. Y aunque estamos aquí a una temperatura purgatorial y a veces un poco más infernal, la verdad que tu discurso nos lleva a ámbitos más paradisíacos. No, es que tú realmente eres un gran humorista, ¿no? Yo no sé si no habrá algo de sangre gallega detrás de ti, porque en Galicia hemos tenido que tener mucho humor a lo largo de la historia para ir sobrellevando las cosas. Me gustaría, si es posible, como un final jocoso y en clave positiva, como Don Serna, si nos lees un fragmento que está en el folio 5 de tu novela Viene la noche, que me parece muy hilarante, muy simpático, de un personaje absolutamente pintoresco que tienes en esa novela. Sería este fragmento de abajo, que es muy de actualidad además, ¿no? He de decir que en mi pueblo la patrona es Santa Marina y en el pueblo de al lado es Santiago Apóstol, y allí la gente los llama los gallegos, ¿no? Ya llega la fiesta de la gallega, que es Santa Marina, el 18 de julio, y... O sea que igual, no sé si por vía divina... Por ahí fueron muchos gallegos, bueno, a segar. Sí, y canteros también. Sí. Y mi pueblo está muy cerquita del Camino de Santiago, o sea que siempre hemos estado mirando a Galicia. Bueno, pues voy a leer Esto es como los discos dedicados, ¿no? A petición de... Claro. Además, el personaje tiene un nombre de los que solicitaban esos discos en la época, Clarita. Clarita, sí. Pues para Clarita y Xavier, con mucho cariño. Pues muchas gracias. No sabes cómo te lo agradezco. Bueno, sería para Fátima y Xavier. Muchas gracias. ¿Qué alegría me das? Entra. Clarita le recibe con un par de besos y le cede el paso. Siéntate ahí, ahora vuelvo, voy a ponerme el aparato. El aparato es el audífono. Clarita tiene unos 70 años, es viuda, muy jovial, un poco corta de vista y sobre todo sorda como una tapia. Tiene la risa fácil y estruendosa. Benjamín a temporadas la evita y otras, como las últimas semanas, busca su compañía y su buen humor. Clarita vive en buena armonía con varios animales, muchos periquitos, en el buen tiempo cuelga sus jaulas en la corrala, a los que bautiza con el nombre de los famosos que aparecen en el telediario: Bush, Beckham, Isabel II, Berlusconi, este es el más cantarín, Bin Laden. Un perro que siempre le llama como al presidente del gobierno en ejercicio y al que da órdenes en inglés: down, zapatero, down. Y el chucho se sienta. Varios hámsteres que viven en un barreño del cuarto de baño, ninguno de ellos con nombre propio, y un conejo Gus Gus, al que alimenta con los azucarillos que Clarita roba en los bares: mondas de patata, corazones de manzanas, pedazos de zanahoria y casi cualquier otro resto vegetal que le pueda colar entre los barrotes de la jaula. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Óscar. Tiene aquí un lugar cuando acabe esa novela, lo recibiremos aquí encantados y si no, con cualquier otra cosa. Os recuerdo simplemente comentaros algo, lo que os pareció corto y queréis seguir oyendo a Óscar, o se lo queréis decir a algún compañero que habréis descubierto, un magnífico escritor. Mañana a las 7:30 en la librería Berbiriana va a estar Óscar Escribias con Eduardo Riestra
hablando de cosas distintas a las que hablamos hoy probablemente, así que si os apetece pasar por allí, es una librería que hay en una ciudad vieja maravillosa, que os podéis escuchar a Óscar y tomar una cerveza. Os recuerdo que el día 2 de febrero viene Guillermo Arriaga y que lo hacemos en el auditorio del Ágora. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.